a todos, bienvenidos al Instituto de Agricultura Sostenible. Mi nombre es Beatriz Pérez y realizo mi labor como científica en este centro, dentro del Departamento de Mejora Genética Vegetal. Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está ubicado en Córdoba. Pasad conmigo que os lo enseño. Mi actividad se desarrolla principalmente en estos laboratorios, donde realizo tareas de biología molecular, ensayos de toxicidad y germinación. También trabajo en el invernadero, donde manipulo semillas y plantas. Mi grupo de investigación se centra en la mejora genética vegetal y aunque en el instituto se trabaja con numerosos cultivos, nosotros trabajamos con leguminosas, sobre todo con guisantes. En cuanto a la planta, el cultivo de guisantes aporta numerosos beneficios. Son una fuente de nutrientes con alto contenido en proteínas, bajo en grasa y rica en fibra soluble. Aquí tenemos dos genotipos, el P21 y el JI1412. Podemos observar las raíces donde se encontrarían los nódulos radicales en el caso de que la planta crezca en condiciones naturales y no en condiciones de laboratorio. Los nódulos son estructuras vegetales que están presentes principalmente en plantas leguminosas, que forman simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno tiene un papel muy importante en la agricultura. La fuente de nitrógeno asimilable por las plantas son el nitrato y el amonio y se encuentra en pequeña cantidad, por lo que en los suelos explotados para la agricultura suele ser necesario el aporte de fertilizantes para que las plantas crezcan de forma óptima. El exceso de fertilizantes causa la polución de suelos y agua. Además, su fabricación genera mucha contaminación, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Por ello, las plantas leguminosas son muy beneficiosas, ya que al fijar el nitrógeno atmosférico no necesitan este aporte de fertilizante. Además, suelen fijar más nitrógeno del que necesitan y lo liberan al suelo en su forma asimilable para el resto de cultivos y por lo que también reduce el aporte de fertilizante para los siguientes cultivos que se siembren y en consecuencia se reduce la cantidad que se fabrica, disminuyendo la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al medio ambiente. Esto también reduce los costes para el agricultor. A continuación podemos ver la semilla, el tallo y las hojas compuestas. Estas plantas no tienen todavía fruto o flor debido a su estado temprano de crecimiento. Por último, vemos los zarcillos, que son estructuras de fijación. A pesar de los beneficios que aportan los cultivos de leguminosas, no se trata de un cultivo muy explotado en nuestro país, debido a que son susceptibles a muchas enfermedades que reducen su rendimiento y productividad. Es por ello que en mi grupo de investigación trabajamos para conseguir plantas de guisantes más resistentes y facilitar su cultivo en los agricultores. Las semillas de guisante pueden clasificarse según su forma, en lisas, rugosas o su color, verde, amarillo, marrón, etc. Estas semillas germinadas darán lugar a la planta, que puede ser resistente, parcialmente resistente o susceptible frente a un patógeno determinado, que se define como un microorganismo que origina y desarrolla una enfermedad. Aquí podemos ver el genotipo JI1213, que es susceptible y presenta color amarillo y forma lisa, y el genotipo JI1412, que es resistente y tiene color verde y forma rugosa. En concreto, trabajo con el patógeno Fusarium oxyspore, que es un hongo de suelo que afecta al cultivo de guisantes de todo el mundo, provocando la fusariosis vascular, que es una enfermedad que ataca a las leguminosas de grano. El hongo puede crecer en medio sólido, en placa Petri, aquí lo podemos ver, y en medio líquido en un matraz. Debido a la importancia de esta enfermedad en todos los cultivos de guisantes del mundo, estudiamos la interacción planta-hongo, intentando conocer los mecanismos con los cuales el hongo es capaz de afectar a ciertos genotipos de guisantes, mientras que a otros no,
y cómo les afecta, es decir, los mecanismos de resistencia de la planta. Aquí podemos ver plantas de guisante afectadas por el patógeno frente a plantas sanas. En concreto tenemos el genotipo P21. Los síntomas de la enfermedad se presentan como necrosis en el tallo, amarillamiento de las hojas basales que se va extendiendo por el resto de la planta hasta provocar su muerte. En la planta sana vemos cómo sigue teniendo un color verde intenso. Para conocer mejor cómo se desarrolla esta enfermedad y para poder evitarla, diseñamos diversos experimentos que nos permiten estar cada vez más cerca de un cultivo resistente. Algunas de las investigaciones que llevo a cabo se centran en averiguar la toxicidad de algunos compuestos secretados por el hongo en la planta. Vamos a ello. Para comenzar, se aíslan a través de filtración las sustancias o compuestos que libera el hongo en el medio de cultivo líquido que vimos anteriormente y se prueba su efecto sobre hojas de guisante. Para ello necesitamos hojas dobles de la planta que depositaremos sobre placas con medio agar-agua para mantener hidratadas las hojas. Una vez colocadas en la placa, en la hoja izquierda depositamos una gota de agua que será el control negativo y que en un principio no deberá producir daño a la hoja. La hoja derecha será inoculada con una gota de solución que contiene los compuestos aislados del cultivo de hongos. Ahora bien, ¿cómo ponemos la gota? Para que la solución penetre con mayor facilidad en la hoja, raspamos la misma con una aguja sin llegar a traspasar el tejido. A continuación, depositamos directamente con una micropipeta una gota de la solución. Hacemos lo mismo con la hoja control, pero depositando el agua. Por el momento, estos compuestos son desconocidos y nos centraremos en comprobar si son tóxicos o no para las plantas. Probaremos diversos compuestos obtenidos de diferentes medios de cultivo de hongos a diferentes condiciones de temperatura y de pH, sobre diversos genotipos de guisantes. Dejamos las placas incubando en una cámara a una temperatura y humedad específicas y vamos observando los cambios y tomando fotos cada 2 días aproximadamente hasta llegar al día 13. Tras unos días podemos observar diferencias entre la hoja control y la hoja con los compuestos que podrían ser tóxicos para la planta. Vemos cómo hay una necrosis alrededor del lugar donde pusimos la gota en la hoja derecha, lo que indica que hay algún compuesto perjudicial para la planta. Tras finalizar el experimento, se calcula el área de la hoja que ha sido afectada por estos compuestos y se tratan los datos estadísticamente, lo cual nos dará información sobre si realmente esos compuestos producen toxicidad o no. El siguiente paso sería identificar qué compuestos estarían produciendo dicha toxicidad. A través de estos experimentos se ha conocido que el ácido fusarico y sus derivados son tóxicos para la planta y que tienen un papel importante en la infección de la misma y en el desarrollo de la enfermedad. Una vez identificados estos compuestos tóxicos, podemos buscar una planta resistente capaz de producir una enzima o una proteína que puede degradar estos compuestos e introducir estas proteínas dentro de plantas de cultivo que sean altamente productivos que más tarde se sembrarán en el campo. Pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya acercado un poquito más a la ciencia y a la investigación y que os surja la curiosidad del porqué de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y os animo a que queráis encontrar las respuestas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.